Ok, imaginen esto. Los flashes, cegando, la multitud en silencio. Y de repente, Hollywood tenía una nueva obsesión. Una confesión que, la verdad, nadie se esperaba. Bienvenidos a Starscope Español. Únete a nosotros mientras descubrimos el drama de Hollywood, las sacudidas en la música y, bueno, esos escándalos virales de influencers. Ajá, desde sorpresas en la alfombra roja hasta controversias que revientan en redes sociales, aquí profundizamos en las historias que hay detrás de la fama. Bien, entremos de lleno. El titular que lo incendió todo. Jennifer Aniston rompe el silencio sobre su deseo real. Una simple frase que desató una tormenta. ¿Qué fue exactamente lo que dijo y por qué? ¿Por qué causó tanto revuelo? Es que fíjate, no fue en una entrevista pactada de esas de revista de moda, no, para nada. Fue en una conversación mucho más íntima, diría yo, casi relajada, en el podcast Armchair Expert. Ella estaba hablando de cómo había encontrado paz después de años, años muy difíciles luchando por concebir. Claro. Y ahí es cuando una de las anfitrionas, Mónica Padman, le plantea esa pregunta que, bueno, tantas personas que enfrentan la infertilidad escuchan a menudo. ¿Y por qué no simplemente adoptas? La respuesta de Aniston fue, bueno, decir directa es quedarse corto. Fue brutalmente honesta, totalmente. Sin filtro alguno. Ella dijo, y esto es casi palabra por palabra, cuando la gente dice, pero puedes adoptar, yo digo, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una personita. Esa es la única manera, egoísta o no, como sea, que lo he querido. ¡Wow! O sea, decir eso en voz alta, sabiendo cómo podría interpretarse, hay que tener valor. O bueno, estaría muy en paz con una misma, ¿no? Y esa cita tal cual se prendió como pólvora en Internet. Los titulares hablaban de reacción violenta, de un debate feroz, sobre todo en foros como Reddit. Fue como si la imagen pública de pobre Jen, esa figura con la que tanta gente, digamos, simpatizaba, la eterna soltera sin hijos, después del divorcio súper mediático, de pronto se le hubiera puesto en contra. Es fascinante observar eso, ¿verdad? Tantos años de una especie de empatía colectiva y de repente, por decir su verdad, una verdad quizás incómoda para algunos, esa empatía se transforma en crítica. Te hace preguntar, ¿era una empatía real o estaba, digamos, condicionada a que ella siguiera en ese papel de víctima silenciosa? Precisamente. Choca de frente con la narrativa que se construyó por años. La ironía es palpable. Se simpatizaba con ella por suponer que sufría en silencio por no poder tener hijos, pero cuando articula la naturaleza específica de ese deseo pasado, porque ella dice que ya está superado, ¡zas!, llega la crítica. Es como si la honestidad sobre sus sentimientos más profundos fuera menos aceptable que la especulación. A mí me sorprendió la virulencia, la verdad, de algunas reacciones. Quizás la gente esperaba otra cosa, algo más, no sé, políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, o algo que encajara mejor con las ideas que ya tenían sobre ella y sobre cómo debería sentirse alguien en su situación. La honestidad, así sin adornos, a veces cuesta digerirla. Pero atención, porque esta confesión, sí, impactante como fue, es solo la superficie. Es la punta del iceberg de una historia mucho más larga, mucho más compleja y francamente bastante dolorosa. Exacto. Y esa es la clave para entender por qué lo dijo y por qué justo ahora. Detrás de esa frase sobre el ADN hay 20 años. 20 años de una batalla privada contra la infertilidad, una batalla librada en secreto mientras el mundo entero, especulaba sobre su cuerpo y sus decisiones. La bomba informativa real, digamos, llegó un poco antes, en 2022. Fue en una entrevista con la revista Allure. Ahí fue donde rompió el silencio sobre algo que había guardado, pero bajo 7 llaves. Su paso por la fecundación in vitro, la FIV. Ella lo dijo clarísimo. Fue un camino retador para mí, el de hacer bebés. Y no escatimó detalles, ¿eh? Dijo, pasé por FIV, bebiendo tés chinos, lo que se te ocurra. Estaba intentándolo todo. Imagínate, pasar por todo eso mientras lees titulares que te llaman egoísta o que dicen que elegiste tu carrera.
Una narrativa que ella misma, tiempo después, calificó de mentiras absolutas. Ella, en privado, estaba sometiéndose a tratamientos hormonales, procedimientos invasivos, un desgaste físico y emocional brutal. Y el costo emocional debió ser gigantesco. Pensar en el escrutinio constante, cada foto analizada, cada fluctuación de peso generando rumores. ¿Está embarazada esta vez? Y mientras tanto, ella lidiando con esa montaña rusa de esperanzas y decepciones de los tratamientos de fertilidad. Ella misma lo describió como realmente duro, esa desconexión total entre su realidad y lo que se decía de ella. Dijo algo como que la gente no conocía mi historia o lo que había estado pasando durante los últimos 20 años para intentar formar una familia. Y ahora, claro, entendemos mejor por qué habla con esta franqueza. Ella misma explica que viene de haber llegado al otro lado. Describe ese momento muy emocional en que los médicos básicamente le dicen que ya no hay más opciones, que ese capítulo se cerró. Es un punto final, digamos. Pero con ese final, dice ella, llegó también un alivio inesperado. Ahora afirma tener cero arrepentimientos y sentir un poco de alivio porque ya no hay más podré, quizás, quizás, quizás. Ya no vive con esa interrogante constante. Esa paz, esa resolución, es lo que le permite hablar así ahora. Ya no habla desde la herida abierta, sino, digamos, desde la cicatriz ya cerrada. Si estas historias de Hollywood, con sus giros inesperados y sus capas ocultas, te atrapan tanto como a nosotros, asegúrate de estar suscrito. Porque lo que viene después de estas revelaciones es casi tan intenso como la lucha misma que vivió. Definitivamente. Saber esto lo cambia todo, ¿no? Ya no es la egoísta que eligió la fama, ni tampoco simplemente la pobre Jen digna de lástima. Es una mujer que libró una batalla larguísima y muy, muy personal, en silencio bajo los focos más brillantes del mundo. Impresiona pensar en la fortaleza mental, la verdad, que se necesita para sobrellevar algo así, en privado, con el mundo entero opinando sobre tu vida, sobre tu útero incluso. Es un recordatorio potente de que lo que vemos de las celebridades es apenas un fragmento, muchas veces muy editado, de sus vidas reales. Y esta necesidad de controlar su propia historia, de contarla en sus términos, no es algo nuevo en ella. Antes de la confesión sobre el ADN y la FIV, Aniston ya había empezado a dar batalla para desmontar esas narrativas que le imponían. Y ojo, que su comentario reciente sobre el ADN ha abierto una caja de Pandora sobre lo que significa formar una familia hoy en día. Exacto. No podemos olvidar ese ensayo que publicó en 2016 en The Huffington Post. Se titulaba For the Record. Algo así como para que conste. Eso fue un antes y un después, de verdad. Fue su primer gran golpe sobre la mesa contra el acoso mediático y la especulación constante sobre su vida personal. Sí, ese ensayo fue provocado por, otra vez, rumores falsos de embarazo basados en fotos de paparazzi en la playa. Fue una declaración de independencia brutal. Y es interesante ver cómo ha evolucionado su discurso público a lo largo de los años, ¿no te parece? Totalmente. Si miras atrás, a principios de los 2000, en pleno auge de esa narrativa de mujer de carrera egoísta, ella decía cosas como, siempre he querido tener hijos, quiero tenerlo todo. Intentando encajar quizá. Luego, hacia 2015, ya se notaba la frustración con esa presión constante. No me gusta que la gente te presione, que has fracasado como mujer porque no has procreado. Se notaba el hartazgo. Y entonces, ¡pum! El ensayo de 2016. Ahí fue donde marcó una línea y dijo basta. Esa frase que se volvió icónica. Estamos completas con o sin pareja, con o sin un hijo. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Nosotras determinamos nuestro propio felices para siempre. Eso ya no era defensa, era afirmación pura y dura de su valor independientemente de su estado civil o maternal. Fue muy potente. Después vino la revelación de la FIV en Allure en 2022, que generó mucha empatía retrospectiva al dejar en evidencia lo injustas que habían sido las críticas anteriores. Y así llegamos a la declaración en Armchair Expert, ya desde ese lugar de paz, articulando su deseo pasado, ese deseo específico sobre el ADN. Y eso, claro, nos trae de vuelta al debate sobre la adopción que se armó. Exacto, porque esa frase, quiero mi propio ADN, chocó de frente con la idea, cada vez más presente y válida, por supuesto, de que el amor, y no necesariamente la biología, es lo que construye una familia.
Y ahí es donde las opiniones se polarizaron, pero fuertemente. Por un lado estaban las críticas. Mucha gente, incluyendo personas adoptadas y familias adoptivas, sintieron que sus palabras eran, como mínimo, incómodas y para algunos directamente dañinas. La preocupación principal, que comentarios así, viniendo de alguien tan influyente, perpetúan la idea de que un hijo adoptado no es realmente tuyo, sino compartes ADN. Argumentaban que sus palabras podían invalidar o herir a muchas familias, ¿entiendes? Sí. Y escuchamos voces muy potentes de personas adoptadas en este debate. Algunos compartieron sentimientos complejos sobre la identidad y la conexión biológica, eso es cierto. Pero otros rechazaron de plano la idea de que el ADN sea lo primordial, diciendo cosas como, mis padres pudieron haber amado a cualquiera, pero me eligieron a mí. O un simple y contundente, tus padres son tus padres, punto. La crítica se centró mucho en defender el modelo de familia elegida, esa que se basa en el compromiso y el amor, no necesariamente en la genética. Pero, por otro lado, surgió una defensa también muy apasionada de Aniston. El argumento central era que ella estaba expresando un sentimiento personal, fruto de su propia y dolorosa experiencia con la infertilidad, que no estaba haciendo una declaración universal sobre la adopción, ni mucho menos menospreciando a quienes eligen ese camino. Se defendió su derecho a ser honesta sobre sus propios deseos, por incorrectos o incómodos que pudieran parecerle a algunos. Y aquí es donde su honestidad, fíjate, conectó con muchísima gente. Sobre todo mujeres que han pasado por luchas similares. Ellas admitieron, a veces casi en susurros en foros online, haber sentido ese mismo deseo de un reflejo genético, esa conexión biológica. Que Aniston lo verbalizara, reconociendo incluso que podía sonar egoísta, fue para ellas una validación enorme, casi catártica. Como si les diera permiso para reconocer sus propios sentimientos complejos sin sentirse culpables. Además, este debate puso sobre la mesa una crítica importante a cómo se presenta a veces la adopción, como si fuera una especie de plan B fácil o un premio de consolación para la infertilidad. Los defensores de Aniston argumentaron que la adopción es un camino propio, un compromiso gigantesco con un niño que necesita un hogar y no debería verse como una simple solución para el deseo de ser padre o madre de un adulto. Son cosas distintas. Y eso nos lleva a las realidades, a veces crudas, de la adopción, que a menudo se romantizan o se simplifican. El debate sirvió para recordar lo complejo que es el proceso, entrenamientos obligatorios, inspecciones del hogar, un escrutinio financiero y personal intensivo. Como decía alguien en Reddit que estaba en medio del proceso, esto es duro y horrible a veces, pero no se trata de ti, se trata de dar lo mejor a un niño. Pone las cosas en perspectiva, ¿no? También se habló mucho de que un gran número de niños en el sistema de adopción vienen con historias de trauma, de abandono y pueden necesitar cuidados y apoyo muy específicos. Los padres adoptivos deben estar preparados para desafíos únicos y a menudo considerables. No es un camino de rosas siempre. Entonces, si miramos el cuadro completo, la honestidad de Aniston, al admitir que la adopción no era su camino personal, quizá pueda verse de otra manera. No tanto como un rechazo a la adopción en sí, sino como un acto de autoconciencia responsable. Como alguien comentó, saber que no puedes o no quieres asumir las demandas adicionales que puede requerir la adopción es algo bueno. Es mejor ser honesto consigo mismo que embarcarse en algo para lo que no se está preparado, especialmente cuando hay un niño involucrado en la ecuación. Y la forma en que toda esta controversia está, de alguna manera, redefiniendo la imagen pública de Aniston es algo que nadie vio venir. Pero esperen, porque hay un giro más en esta historia que involucra cómo Hollywood mismo maneja estas narrativas tan personales. Exacto. Manténganse conectados y asegúrense de presionar ese botón de suscripción porque de verdad no querrán perderse cómo evolucionan estas historias y qué significan. Lo que queda claro es que esta conversación, aunque incómoda para muchos, sacó a la luz malentendidos y simplificaciones sobre la adopción. Quizás Aniston, sin proponérselo directamente, forzó un diálogo necesario. Y nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto esperamos que las figuras públicas filtren sus verdades personales para ajustarse a nuestros ideales o a lo que consideramos correcto? Es esa tensión constante, ¿verdad? Entre el deseo personal que a veces se etiqueta rápido como egoísta y las definiciones sociales de lo que es una familia correcta o ideal. Es
justo exigirle a alguien, especialmente después de una lucha tan íntima y tan prolongada, que suavice su experiencia para no incomodar. Es complicado, la verdad. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? El viaje de Jennifer Aniston, el dolor guardado en secreto por décadas, el escrutinio público sin piedad, la batalla por adueñarse finalmente de su propia historia, es mucho más que el relato de querer o no un hijo biológico. Es una crónica del altísimo costo personal que implica intentar definir tu propia vida y tu felicidad cuando estás bajo la lupa de expectativas culturales tan rígidas. Su honestidad reciente, esa que causó todo este revuelo, parece ser la consecuencia directa de haber encontrado esa paz de la que tanto habla. Una paz que, irónicamente, llegó al aceptar el final de ese camino, al soltar el quizás que la persiguió durante 20 años. Hay una lección ahí, creo. Sí, y su historia personal se convierte así en un espejo de conflictos culturales más amplios que todavía arrastramos sobre el papel de la mujer, sobre la propiedad de sus cuerpos, sobre la validez de sus elecciones vitales, sean las que sean. El nivel de escrutinio y las narrativas simplistas a las que fue sometida durante años revelan lo profundamente arraigadas que están ciertas expectativas sociales, sobre todo para las mujeres famosas. En aquel ensayo de 2016, ella reclamaba el derecho a determinar nuestro propio felices para siempre. Viendo su trayectoria, parece que ese felices para siempre para ella no consistía en cumplir con el guión tradicional de matrimonio e hijos a toda costa, sino en llegar a un punto donde pudiera considerar su vida, tal y como es, completa, bajo sus propios términos. Y quizás, solo quizás, el mayor logro de Aniston no sea un Emmy, ni un Globo de Oro, ni un éxito de taquilla. Quizás sea algo mucho más íntimo y difícil de conseguir. La libertad ganada a pulso de contar su propia historia, con sus propias palabras, encontrando una paz interior que ya no necesita la validación o la aprobación del público. Y eso nos deja pensando, ¿cuál es el verdadero precio de alcanzar esa paz personal cuando vives permanentemente en el ojo del huracán mediático? Una pregunta para reflexionar. Has estado escuchando Starscope Español, donde descubrimos las historias que dan forma a Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizar. Y no olvides suscribirte para más historias que mantienen a las estrellas brillando. Suscríbete para no perderte nada.